Hoy en el frasco. Oriente Medio es imposible entender sin la revolución islámica y sin la aparición de Jomeini actualmente. Nos toca hablar de la vida y obra de un clérigo religioso que en esta nación fundó una república islámica tras décadas de lo que él y otros percibían como una decadencia moral, económica y social en el marco de la occidentalización de Irán. Tenemos que entender que el gobierno, es decir, el modelo social político que había en este país antes de la República Islámica, era un títere de Estados Unidos. Un gobierno terrible, autoritario, que respondía a intereses extranjeros. Un monarca autoritario que acallaba a sus críticos con la ayuda de la temida policía secreta iraní. Lo más importante fue que el ayatolá Jomeini vio que el Shah actuaba bajo la influencia de Estados Unidos y en ese momento el ayatolá quería que el régimen se alejara de esta influencia americana. Después de décadas de gobierno real, millones de iraníes salieron a las calles. Un movimiento popular contra el régimen que fue visto como brutal, corrupto e ilegítimo. El imán Jomeini tenía una notable afinidad por el pueblo, y este sentimiento fue recíproco entre él y el pueblo. Fue el pueblo de Irán quien eligió a Jomeini como líder. Tal revolución por parte del pueblo nunca antes había ocurrido en la historia. Los incansables esfuerzos del imán Jomeini se centraron en inculcar un espíritu revolucionario en el pueblo, lo que condujo al surgimiento de un movimiento verdaderamente transformador, conocido como la Revolución Islámica de Irán, un levantamiento popular contra la tiranía del Shah. Hablaremos sobre la Revolución Islámica de Irán a 46 años de su triunfo con nuestro invitado del día. El Frasco, un programa que evoluciona y revoluciona. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial del Frasco Medio Sin Cura. Si buscamos Irán en las redes sociales o leemos publicaciones en los medios dominantes, lo que nos llega es terrorismo, barbarie, teocracia, ni hablar de las películas, puros contenidos negativos sobre esa nación heredera de la antigua Persia. Pero, ¿y si le preguntamos a la inteligencia artificial acerca de sus aportes a la civilización? Irán ha contribuido significativamente a la civilización en diversas áreas. Realizó avances en matemáticas y astronomía, destacando a Al-Khwarizmi y Nasir al-Din al-Tusi en ingeniería. Creó sistemas de riego como los Qanat y una red de caminos y puentes. Siglos más tarde, y a raíz de este invento, se pudo desarrollar todo un sistema de alcantarillado bajo los cimientos de su ciudad más famosa, Persépolis. Su administración eficiente y leyes como el cilindro de Ciro sentaron bases para el gobierno moderno. Además, su rica tradición literaria y artística, junto con su influencia en comercio y diplomacia, dejó un legado duradero. Sin ir más lejos, hablando de diplomacia, en la época de Ciro el Grande se desarrolló una práctica que bien le vendría a aprender a algunos muchachos del norte y a sus socios que siguen invadiendo, diezmando y colonizando. El emperador adoptó prácticas inusuales para su época. Ciro salvaba la vida de los pueblos derrotados, a diferencia de los tradicionales baños de sangre. ¿Baños de sangre les suena? Ahora, ¿por qué un país con una larga y rica historia que realizó grandes contribuciones a la humanidad pasó a ser tan demonizado? ¿Será acaso por cierto acontecimiento y cierta figura? Oriente Medio es imposible entender sin la revolución islámica y sin la aparición de Jomeini actualmente. Nos toca hablar de la vida y obra de un clérigo religioso que en esta nación fundó una república islámica tras décadas de lo que él y otros percibían como una decadencia moral, económica y social en el marco de la occidentalización de Irán. El imán Ruhollah Jomeini nació en 1902 en la ciudad de Jomein. Cuando solo tenía 5 meses, su padre fue asesinado y fue criado por su madre y una de sus tías. Ya desde niño supo afrontar las amenazas extranjeras en el marco de la invasión rusa y británica en Irán durante la Primera Guerra Mundial. Ruhollah tenía 12 años de edad y vio a los soldados del ejército ruso y sus tanques entrando a Jomeini y a los pueblos cercanos. Desde esta época la personalidad del imán comenzó a brillar. Él contaba que subía a la torre con su hermano y disparaban. Durante su juventud se dedicó a los estudios del Islam, pero antes de hablar de cuándo el imán Jomeini se involucra en la vida política, debemos saber lo que ocurría en Irán, sobre todo a partir de mediados del siglo XX.
A principios de los 50 hubo una lucha por el control del gobierno iraní entre el Shah y Mohammad Mossadegh, un parlamentario muy popular que llegó a convertirse en primer ministro en 1951. El 1 de mayo de 1951 se nacionalizó la industria petrolera en Irán. Un primer ministro electo democráticamente que desafía a la monarquía y que encima se atreve a nacionalizar el petróleo. CIA, haz lo tuyo. En 1953, tras un golpe de Estado que la CIA admitió que orquestaron Reino Unido y Estados Unidos, Mossadegh fue despojado del poder, que regresó al Shah Pahlavi. En este momento, el Shah, es decir, el rey, se convierte en el nuevo líder e Irán se convierte en el máximo aliado de Estados Unidos en esta región de Oriente. O sea, quien había sido electo por el pueblo fue derrocado por una conspiración imperialista que repuso en el poder a Mohammad Reza Pahlavi. Nada como una democracia promovida por Occidente, llena de libertad y pluralidad. Un monarca autoritario que acallaba a sus críticos con la ayuda de la temida policía secreta iraní, la Sabak. El Shah contaba con el apoyo de Estados Unidos. Una fuerza violenta que reprimía y torturaba al pueblo. Me pregunto quiénes pudieron haber entrenado a esa policía secreta. Durante su existencia, el Sabak iraní trabajó en estrecha cooperación con la CIA y el Mossad. Después del golpe de Estado de 1953, Estados Unidos entró de lleno en la escena política iraní. Así es, con el asesoramiento y complicidad de Estados Unidos e Israel, la Sabak, cuya sigla significa en persa Organización de Inteligencia y Seguridad de Irán, cometía crímenes tristemente conocidos en Latinoamérica. Los métodos usados serán los mismos que la CIA lanzó luego en América Latina y en los agujeros oscuros de su guerra contra el terrorismo: ahogar a las mujeres y hombres arrestados, arrancar uñas, asar en la parrilla a las presas y presos políticos, violarlas delante de sus familiares. O sea, un infierno para cualquiera que se opusiera al régimen de Reza Pahlavi. Y mientras en 1976 la tasa de alfabetización era solo del 48% de hombres y 24% mujeres, ¿saben cómo denomina a esa época el sitio estadounidense Share America? Irán, una sociedad moderna y próspera antes de la revolución de 1979. Y para que vean que todo cierra con esa narrativa falaz, una de las máximas autoridades de la Sabak, aquella que torturaba a hombres y vejaba a mujeres, hoy vive en Estados Unidos. ¿Y saben a qué manifestaciones se une? Principal torturador de Sabak se une a farsa del cambio de régimen. Parviz Sabeti se veía igual, inicuo y despiadado cuando se unió a la llamada consigna Mujer, Vida, Libertad. Pero volviendo al régimen de Pahlavi, lo cierto es que, además de perpetrar esa salvaje represión, vivía en la opulencia y despilfarraba millones mientras el pueblo estaba cada vez más empobrecido. El Shah posee una de las mayores fortunas del mundo: la lujosa colección de coches que la familia real de Irán escondió durante medio siglo. Toda esa gran riqueza que se veía alrededor del Shah, todo eso no le llegaba al pueblo, al mero pueblo, ni en educación ni en nada. En ese contexto de injusticias y desigualdad, el imam Jomeini se involucra en la vida política hacia comienzos de los 60 y en 1964 se opuso firmemente a una medida que Reza Pahlavi tomó en favor de sus jefes, sus socios de Estados Unidos. En 1964 denunció la capitulación consistente en la inmunidad diplomática otorgada por el rey al personal militar norteamericano desplegado en Irán. Debido a su férrea oposición al régimen de Pahlavi, Jomeini se vio obligado a abandonar su tierra. Primero fue a Turquía, luego a Irak, donde permaneció 13 años, y finalmente a Francia. Desde Francia, el ayatolá grababa en cassettes sus prédicas, que luego eran enviadas en forma de contrabando de vuelta hacia Irán y eran reproducidas de forma clandestina. A su vez, Jomeini desarrolla un mapa político para la instalación de un gobierno islámico. Para ese entonces el pueblo dijo basta ya, y pese a la brutal represión de una monarquía en decadencia, las protestas en las calles se incrementaron. Después de décadas de gobierno real, millones de iraníes salieron a las calles. Un movimiento popular contra el régimen que fue visto como brutal, corrupto e ilegítimo. El 26 de enero de 1979, el Shah abandona un Irán repleto de protestas en su contra. Y fue así que el referente, tanto en lo político como lo espiritual, de aquel movimiento de emancipación, regresó a su país aclamado por un pueblo que indudablemente lo estaba esperando.
Fue el pueblo de Irán quien eligió a Jomeini como líder. Tal revolución por parte del pueblo nunca antes había ocurrido en la historia. El imán Jomeini tenía una notable afinidad por el pueblo, y este sentimiento fue recíproco entre él y el pueblo. A su regreso a Irán, tras un prolongado periodo de exilio, alrededor de 4 millones de personas atestaron las calles para saludarlo. Los incansables esfuerzos del imán Jomeini se centraron en inculcar un espíritu revolucionario en el pueblo, lo que condujo al surgimiento de un movimiento verdaderamente transformador, conocido como la Revolución Islámica de Irán, un levantamiento popular contra la tiranía del Shah. Finalmente, el 11 de febrero de 1979 triunfó la Revolución Islámica y la prensa dominante, que había guardado silencio cuando la Sabak del régimen de Reza Pahlavi torturaba y asesinaba a civiles, de pronto empezó a aullar. 1979, Irán convertida en una dictadura islámica. Jomeini toma el poder en Irán y proclama la República Islámica. Bueno, ese titular del medio del país es más que engañoso porque no fue una decisión directa del imán Jomeini aquello de la República Islámica. ¿Lo sabían? Vean. Irán celebró un trascendental referéndum en el que, con el 98% de los votos a favor, se decidió establecer en el país una república islámica. Lo cierto es que desde ese mismo instante, Estados Unidos, ese autoproclamado faro de la democracia y la libertad, no escatimó esfuerzos para tratar de destruir a una revolución que nació desde el pueblo y que hizo armó a Irak en su guerra impuesta contra Irán. Reagan ayudó a Saddam contra Irán pese a que usaba armas químicas. Estados Unidos facilitó a Irak información militar secreta sobre su enemigo. ¿Qué tanto desesperaba al tío Sam esta revolución que prevaleció ante esa guerra impuesta? Lo suficiente como para derribar un avión comercial con civiles. ¿Y saben qué dijo en aquel momento Bush padre? I'll never apologize for the United States of America. Ever. I don't care what the facts are. Bueno, cabe preguntarse cuándo le importaron los hechos a esos tipos. Lo cierto es que su hijo llamó a Irán parte del eje del mal, Obama lo declaró amenaza extraordinaria, Trump rompió el acuerdo nuclear unilateralmente y Biden también le impuso sanciones. Todo eso sazonado, por supuesto, por la prensa dominante. Irán tiene un régimen de terror. Irán, terrorismo, crimen transnacional y sus implicaciones en América Latina y Occidente. Contra la dictadura en Irán. Protestas en Irán. Si hablas, te meten una bala en la cabeza. ¿Será que también le meten balas en la cabeza en la televisión? Porque atentos a lo que contó el famoso youtuber Lethal Crisis durante su viaje a Irán. En las televisiones, por ejemplo, se puede analizar desde una visión crítica, se puede criticar al gobierno, por supuesto que sí. Nos decían también, incluso en los tiempos de las protestas, llevaron a algunos de los protestantes a ser entrevistados en la televisión y decían que no le gustaba del gobierno. Y acá es donde viene bien la pregunta que se hizo el mismo influencer al conocer la realidad iraní y la realidad paralela fabricada por los medios de comunicación. Pensar por qué, por ejemplo, en España, en Europa, tenemos Irán todos los días en la televisión. Sin embargo, no hablan de otros países de aquí de la zona. No veréis noticias, por ejemplo, de las cosas que ocurren en Arabia Saudita. No lo veréis de otros países también, como digo, de esta región. La única diferencia es quiénes son aliados de Estados Unidos y por lo tanto de Europa y quiénes están en el otro bando político, en el otro lado político del mundo. Tal vez la respuesta esté en que Irán cuenta con enormes reservas de recursos naturales como el petróleo, el gas y poco tiempo atrás también se descubrió que tiene grandes reservas de litio. Pero ni Estados Unidos, ni el Reino Unido, ni nadie se lo puede llevar gratis. Durante siglos antes de la victoria de la Revolución Islámica, Irán luchó contra la falta de una verdadera soberanía, mientras las potencias extranjeras manipulaban el destino de sus gobernantes. Ahora bien, veamos lo siguiente sobre la visión del imán Jomeini que tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahora en Asia Occidental y hablamos con nuestro invitado del día. مکرر این مسئله ذکر شده است که اسرائیل قناعت نمی‌کند به اون جایی که هست. قدم قدم پیش میرد و هر قدمی که رفت میگه ما کاری نداریم ما همین است. فردا قدم بالاتری برمی‌دارد. امروز لبنان است فردا خدای نخواسته سوریه است پس فردا عراق است و همینطور.
Bueno, muy bien, y para hablar de este tema, la persona indicada. Tenemos el gusto de tener hoy en el estudio al Sheikh Mohsen Ali, director de la Casa para la Difusión del Islam. Sheikh, bienvenido al programa. Buenas tardes, salamu alaikum, que la paz de Dios sea con ustedes y con todos los televidentes. Muchas gracias. Bueno, allí veíamos, Sheikh, que el imam Khomeini alertaba ya en 1982 sobre los planes expansionistas del régimen israelí. ¿Ha sido un visionario el imam Khomeini? El imam Khomeini, que la misericordia de Allah sea con él, no solamente fue un visionario, fue un gran estadista, sino también un hombre sabio e instruido en la historia del Islam y en las enseñanzas coránicas. Fijémonos cómo llega Irán a constituirse en república islámica, a través de una revolución, pero con unas características maravillosas que la singularizan. Una de ellas es la participación masiva del pueblo de la República Islámica para conseguir el objetivo del triunfo de la revolución. Al revés de la de Siria, que es una revolución, no es una revolución, es una invasión y una toma de poder por parte del terrorismo apoyado por estados verdaderamente terroristas como Israel, Norteamérica y otros que desde las sombras, léase Turquía, Qatar, apoyan y financian al terrorismo. La revolución islámica del Irán llega a través de la participación popular, a través de haber sufrido la persecución y el fusilamiento incluso de los ciudadanos. Salían a la calle a repartir flores a los militares, conquistando corazones. Yo creo que esta es la frase, mirá, la conquista de los corazones de las personas. No fue una revolución la de Irán impuesta a sangre y fuego. Por el contrario, era el pueblo el que sufría el derramamiento de sangre y el fuego por parte del ejército del Shah Pahlaví, que tuvo que huir como una rata. Bueno, fue el pueblo. Hubo, por ejemplo, prohibición de manifestarse, más de 3 personas, juntarse. Imam Khomeini desde el exilio le ordena al pueblo de Irán dormir en la calle. Ciudades como Qom, por ejemplo, una ciudad santa para los musulmanes, miles y miles de personas con sus colchones, con sus frazadas, durmiendo en la calle, en esa desobediencia civil pacífica, porque mucho se habla de Martin Luther King, mucho se habla de Mahatma Gandhi, pero poco se habla de la sabia actitud del imam Khomeini de liderar una revolución pacífica contra un régimen, porque era realmente una monarquía que funcionaba como régimen opresor y tiránico. Así que claro que fue un estadista, claro que fue un sabio y claro que predijo cosas que hoy desgraciadamente están sucediendo. Ahora, lo que hemos visto a partir de 1979 en adelante no se han detenido los embates constantemente contra la República Islámica, contra la revolución y contra el pueblo. ¿Por qué no han podido doblegarla? Es una pregunta válida que vamos a contestar con la ayuda de Dios, pero la pregunta principal tiene que ser, me parece, ¿por qué la combaten? ¿Quiénes la combaten y por qué la combaten? ¿Por qué los Estados Unidos no combatía a Somoza? La famosa frase del entonces presidente, es un hijo de perra, pero es nuestro hijo de perra. Lo mismo se aplica al Shah. Recordemos que el Shah de Persia, Reza Pahlaví, llega al poder después de derrocar él mismo a su padre. ¿Qué se puede esperar de una persona así? Un hombre que yo he visitado en reiteradas ocasiones, tuve el honor y el privilegio de visitar varias veces la República Islámica del Irán. En la televisión pública se puede ver documento fílmico que pasan constantemente de cómo el Shah de Irán se hacía besar las botas. Recordemos que lo que hoy es la República Islámica del Irán tenía 63% de analfabetismo. Después de décadas y décadas de gobierno de la monarquía, o sea, no es que lo recibió como herencia, era producto justamente de la tiranía, la opresión de su gobierno, que no solamente había sumergido en la pobreza a la mayoría del pueblo iraní, sino que lo había postergado aplicándole la ignorancia, dificultándole el acceso a la educación. La República Islámica de hoy de Irán ha logrado igualar los estratos sociales
Hoy es muy difícil, creo que es imposible encontrar en la República Islámica del Irán magnates, gente con muchísimo dinero y gente la más extrema de la pobreza. Voy a ser más preciso, 14 veces visité la República Islámica del Irán. Dios es mi testigo. Le pido a Dios que sea mi testigo. Ni una vez vi gente revolviendo la basura para conseguir para conseguir comida debido al hambre. Cosa que en nuestro país y en Latinoamérica vemos. ¿Por qué no la pueden vencer? Por varios motivos. Uno, la raigambre popular del ejército de la República Islámica. Es un ejército nacional y popular. El hijo de Doña María y el hijo de Don José pueden llegar a ser generales. No lo pueden doblegar porque hoy es el 0,3 de analfabetismo, prácticamente no hay analfabetismo, y han fomentado las ciencias y la igualdad de posibilidad para acceder al conocimiento. Le han abierto las puertas del conocimiento a las mujeres, promueven la promoción, valga la redundancia, de científicas y científicos en todas las áreas, en el deporte, en la siderurgia, tiene industria pesada la República Islámica del Irán. No la pueden doblegar porque ha sabido establecer relaciones diplomáticas y económicas con los principales actores a nivel mundial. Se habla mucho en Norteamérica, pero si nos ponemos a estudiar vemos que hoy la primera economía del mundo, ¿quién es? China, obviamente. Claro. Bueno, Irán acaba de firmar el año pasado acuerdos con China, ¿sí?, por $400 millones, donde Irán le provee, por ejemplo, combustible y materia prima, y China lo devuelve en caminos, ferrocarriles. Irán tiene hoy más de 90 submarinos. Tiene el ejército número 14 del mundo, y es un ejército que al tener, como dijimos, fuerte raigambre popular, bajo el liderazgo que supo establecer, la línea de liderazgo, el bendito Imam Khomeini, es un ejército que está a favor del pueblo, es un ejército que lucha y ayuda a los que luchan contra la tiranía y la opresión. Irán está vivo en cada hospital, en cada médico. Irán está vivo en cada persona que tiende el abrazo y la bienvenida al extranjero, al pobre, al necesitado. Hoy Irán es la reserva moral, una de las reservas morales más grandes que tiene el planeta. Sin el apego, por eso Irán también es un peligro y mayor que Rusia o mayor que Cuba o estos países que se oponen a los regímenes tiránicos y arrogantes. La República Islámica del Irán está viva por su sustento espiritual, por el amor a Dios y el amor al prójimo. El Islam es lo que enseñaba el Imam Ali, kun lizzalimi khasma wa lil mazlumi auna. Contra el tirano tienes que oponerte y con el oprimido tienes que ser solidario. Quien no se interesa por el prójimo no es musulmán. Esto hay que decirlo, esa es la lucha de los pueblos, a nivel individual y a nivel planetario, la lucha de los países como la República Islámica. Viva la República Islámica del Irán, porque le devolvió la dignidad al hombre y la espiritualidad al siglo XX que estaba perdido en cualquier cosa. Bueno, Sheikh, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí en el programa. Gracias a ustedes, una vez más gracias a Dios por habernos dado el Islam, por habernos dado el Imam Khomeini, a la bendita revolución islámica y a nuestro bien amado y que está hoy recibiendo recompensas en el paraíso, Sayyid Hassan Nasrallah, que también fue un hijo de la República Islámica del Irán. Bendito sea Hassan Nasrallah. Muchas gracias. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que por supuesto nos va a hacer pensar en todo lo que hablamos en el programa del día de hoy. Vean. Ha llegado la hora de que las masas oprimidas, la mayoría de los pueblos del planeta, se levanten contra los devoradores del mundo. Imam Khomeini. ¿Cómo es posible que una revolución resista guerras, sanciones, atentados, campañas mundiales en contra y una demonización mediática permanente?
Tal vez porque no solo se afianzó con un liderazgo, sino que nació del pueblo. Hoy ese pueblo la custodia y, muy a pesar de sus detractores, trasciende las generaciones. Los invitamos a dejar sus comentarios porque los vamos a estar leyendo y no se olviden de darle like y suscribirse activando la campanita para seguir recibiendo todas las novedades aquí en El Frasco, Medios sin Cura. El Frasco, Medios sin Cura.